En este video vamos a ver un ejemplo de aplicación de los algoritmos de división y conquista que por su historia y por sus consecuencias fue una mini revolución, dando inicio a los conocidos algoritmos como FAST, rápidos. Los algoritmos de división y conquistas en general se pueden aplicar para ya resolver y bajar el tiempo de ejecución de algoritmos que ya de por sí son polinómicos en cuanto a su complejidad, pero llevándolos a resolverse un poco más rápido. En este caso en particular es una aplicación que su descubrimiento fue realmente sorprendente. El problema y su enunciación es muy sencillo. Tengo dos números enteros de una cantidad de dígitos, o podemos representarlos en binarios, entonces son bits. Vamos a decir que cada uno tiene n bits de longitud, y lo que queremos es calcular su multiplicación. Simplemente eso. Y nos encontramos con un problema de una antigüedad milenaria. Algoritmos para multiplicar existen en distintas culturas y en distintas épocas de la historia. Por ejemplo, en esta imagen hay unas tablillas que tienen cómo multiplicar, una tabla de multiplicación de los babilonios. Y podemos encontrar métodos usados por los egipcios, como este por los babilonios, el japonés o chino, el hindú o el de las sedillas, etc. Hay una gran cantidad, porque en la historia de la humanidad la multiplicación es una operación básica que se tuvo que hacer desde los inicios del tiempo. Nosotros tenemos un método tradicional de multiplicación que aprendemos en la escuela primaria, que sean dos números. Por cada número, por cada dígito, realizamos multiplicaciones de un dígito contra todos los otros dígitos del otro número, y así para cada uno de los dígitos de ese número. Lo que hacemos es encolumnar los resultados y sumarlos. Así, un ejemplo muy básico, y es algo que desde la primaria hacemos. Un análisis de nuestro algoritmo tradicional nos da que hacemos n cuadrado multiplicaciones básicas, o sea, dígito a dígito, y después un conjunto de sumas elementales para construir nuestra solución final. Por lo tanto, nuestro algoritmo de multiplicación tradicional, así también como los otros algoritmos históricos que presentamos antes, tiene una complejidad de n cuadrado. De hecho, se sostenía la conjetura n cuadrado. Uno de los responsables de ella era un matemático de la Unión Soviética, Andrei Kolmogorov, muy importante y de muchos estudios y desarrollos en distintas áreas de la matemática. Fundamentalmente es conocido por su teoría de la información, y él, entre otros, sostenía la conjetura diciendo que no era posible hallar un algoritmo mejor a ese. ¿Qué es una conjetura? Vamos a decir que es una afirmación que suponemos cierta, pero que nunca pudo ser probada ni refutada mediante el método científico. ¿Y en qué se basaba para afirmar esta conjetura?
se puede resumir en un pensamiento que sostenía en la frase que si existiese un mejor método ya tendría que haber sido encontrado. Kolmogorov utilizaba la conjetura n cuadrado de la multiplicación en diversas charlas que mantenía en presentaciones donde hablaba de complejidad algorítmica. El encargado de hacer que la conjetura n cuadrado salte por los aires, sea refutada, fue Anatoly Karachuba. Karachuba, en el momento de su propuesta, era un estudiante de 23 años, y esto ocurrió en 1960. Fue donde él estaba presentando la charla que estaba dando Kolmogorov en un seminario de problemas matemáticos de cibernética en la Facultad de Mecánica y Matemáticas de la Universidad de Moscú. Karachuba se llevó el problema, lo pensó y en solo una semana encontró una solución que terminó por demostrar que la conjetura era falsa. Esa idea se vio reflejado en un paper inicialmente en ruso que fue traducido al inglés, que se conoció como Multiplication of Many Digital Numbers by Automatic Computers. Ese paper fue atribuido a Karachuba y Hoffman, y lo peculiar es que Karachuba no tuvo nada que ver con su publicación, sino que fue el mismo Kolmogorov que tomó el resultado de Karachuba y sin decirle nada lo publicó, aunque a fortuna de Karachuba por lo menos le puso su nombre. Vamos a mostrar cuál es la idea detrás de este algoritmo. Vamos a representar a los dos números a multiplicar. Vamos a dividirlos en dos partes. La primera parte, si por ejemplo nuestro número tiene 8 bits, separaremos una parte en 4 bits más significativos y otros 4 bits menos significativos, así tanto para X como Y. Y vamos a hacer la multiplicación con esa separación. Operando, vemos que nos quedan la multiplicación de las primeras dos partes significativas de X y Y. Después nos quedan la multiplicación de una parte más significativa de Y con la parte menos significativa de X y alternativamente la más significativa de X con la menos significativa de Y. Y por último nos queda la multiplicación de la parte menos significativa de X y la parte menos significativa de Y. Cada una de esas multiplicaciones estará conformando el resultado de la multiplicación general. Es decir, que tenemos 4 multiplicaciones donde estoy haciendo, en vez de una multiplicación de n bits, estoy haciendo 4 multiplicaciones de n de 2 bits. Ahora, la idea es que no vamos a hacer la multiplicación de esos n de 2 bits, sino que vamos a aplicar esta idea recursivamente. Por lo tanto, haremos una recursión hasta llevarnos al problema base, que es una multiplicación de 1 a un bit o de 1 a un dígito, que es una multiplicación básica. Esto lo podemos representar mediante la relación de recurrencia, donde lo que estamos haciendo es nuestro problema, dividirlo en 4 subproblemas, donde cada uno tiene la mitad del tamaño del original. Y luego una cantidad de sumas
que está basado en el tamaño de n. Si damos uso al teorema maestro, podemos ver que nuestra recurrencia total tiene una complejidad de n cuadrado y por lo tanto hasta ahora no tenemos ninguna mejora con respecto al método tradicional de multiplicación. Pero acá es donde viene la real aportación de Karatsuba. Partimos de donde teníamos planteado nuestro problema como 4 multiplicaciones. Y podemos ver que podemos expresar, esto es conocido también como el truco de Gauss, que lo usa para números complejos, donde podemos expresar que la suma de cada una de las partes que dividimos al número x por la suma de cada una de las partes que dividimos a nuestro número y. Eso, si hacemos la distributiva, podemos ver que lo que busco como segundo término de mi multiplicación original está dado en base a dos sumandos, está rodeado de dos sumandos que ya también calculé, y por lo tanto puedo en este caso despejar lo que busco y representarlo por una multiplicación de donde tengo dos partes que son de n bits dividido 2 menos un valor que ya tengo calculado menos otro valor que ya tengo calculado también. Y este valor que quiero calcular va a estar dado por dos elementos que previamente puedo calcular, que necesito para mi multiplicación original, por otra multiplicación de n dividido 2 bits. Vemos que de la fórmula que partimos podemos reemplazar este valor de x0 por y1 más x1 por y0, lo podemos reemplazar y nos va a quedar finalmente que en vez de tener que realizar 4 multiplicaciones de n dividido 2 bits, vamos a tener que hacer únicamente 3 multiplicaciones. Por lo tanto, redujimos la cantidad de subproblemas que tenemos que hacer y a cambio tenemos que hacer un par de sumas extras en cada subproblema. Llevemos esta idea a un pseudocódigo que nos va a ayudar a analizar mejor el problema. Para calcular x por y, lo que vamos a hacer, como dijimos antes, es reemplazar el segundo término por lo que descubrimos antes, la relación, donde ahora nos quedan 3 multiplicaciones. Vemos, la primera es la multiplicación de x sub 1 por y sub 1, la tercera era la de x0 por y0, y por otro lado tengo la multiplicación de x0 más x1 por y0 más y1, y esas 3 multiplicaciones, que también la hago recursivamente, me bastan para, mediante las sumas de los elementos que me quedan, calcular la multiplicación original. Y cada recursión disminuiremos la cantidad de elementos a la mitad. El pseudocódigo de Karatsuba, por lo tanto, es, en primer lugar, separar x e y en sus partes x1 y x0 y y1 y 0, calcular las dos sumas que necesito para el segundo, nuestra segunda parte de la ecuación, hacer recursivo el cálculo de Karatsuba de nuestra multiplicación de estos dos elementos que sumamos,
hacer la multiplicación recursiva de nuestro x1 y 1 y la recursiva de x0 e y0. Y por último, retornar la multiplicación que tenemos expresada. Esto en forma recursiva resuelve la multiplicación y lo resuelve de una forma más eficiente que la multiplicación tradicional. Y ahora vamos a ver mediante su relación de recurrencia que esto es así. La relación de recurrencia podemos expresarla como que nuestro problema se va a dividir en 3 subproblemas de la mitad del tamaño y por último un conjunto de operaciones en relación de n para la unificación de esos subproblemas. Podemos usar el teorema maestro y ver que la complejidad va a estar dada por n elevada a logaritmo en base 2 de 3 o n elevado a aproximadamente 1,59 y obviamente es más eficiente que n cuadrado. La contra de este método es que agrega sumas extra que el método tradicional no lo tiene. Por lo tanto, vamos a empezar a ver ganancia en tiempo para n lo suficientemente grande. Este método de multiplicación en general se termina utilizando donde para n grandes se usa esta recurrencia, pero para el problema cuando ya pasa a estar dividido a n lo suficientemente chicos, usa la multiplicación tradicional. Vamos como extra a ver la forma de desarrollar la recursión, de forma de calcular, si no conociésemos el teorema maestro, la complejidad de este algoritmo. Partimos de nuestra relación de recurrencia, que es la que ya habíamos obtenido antes, y lo que podemos ir viendo es cómo se comporta el subproblema a medida que lo vamos dividiendo. Inicialmente tenemos la relación de recurrencia que divide en 3 subproblemas. Cada uno de esos subproblemas tendrá la mitad de esos elementos y se dividirán a la vez en 3 otros subproblemas donde cada uno de ellos ahora tendrá un cuarto de la cantidad de elementos del original y a la vez su unificación, su proceso de unificación estará dado por n dio 2 y podemos continuar viendo que cada uno de esos subproblemas tendrá a la vez 3 nuevos subproblemas y así continuamente hasta llegar a nuestro caso base. Si juntamos todas nuestras divisiones de problema, en este caso vemos algunas de esas divisiones, podemos empezar a ver un patrón de cómo se va a poder desenrollar esa recurrencia y poder expresar esa recurrencia de otra forma no recursiva. Lo que vemos es que en última instancia, cuando lleguemos a mi subproblema base, va a tener una complejidad que va a ser constante, por lo tanto ese constante va a multiplicar a 3 por 3 por 3 por 3, así para cada uno de los elementos a salir, y por otro lado veo que tengo algo que es una cantidad de n que por cada subproblema se va dividiendo por la mitad, y analizando eso voy a poder llegar finalmente a esta expresión donde por un lugar está las k veces que voy a tener que desenrollarlo por 1 más la sumatoria de k veces donde voy dividiendo, también multiplicando por 3 a ese n y al mismo tiempo dividiéndolo en cada paso en potencias de 2. Vamos a continuar con esa expresión y dado que cada vez divido
mis problemas, la cantidad de elementos por la mitad, vemos que voy a llegar al elemento base, que es cuántas veces voy a tener que hacer esa sumatoria, lo voy a tener que hacer logaritmo en base 2 de n veces. O sea que nuestro k, que es la cantidad de veces que hago la sumatoria, es logaritmo en base 2 de n. Y por lo tanto, estos k los vamos a reemplazar por el logaritmo en base 2 de n. Vamos a dar uso a una propiedad de las sumatorias. Ahí tengo como machete la forma de calcularlo, y por lo tanto puedo transformar esa sumatoria entre 0 y logaritmo de n en este cociente, y por lo tanto puedo representarlo, o sea, r en este caso es 3 medios y x es logaritmo en base 2 de n. Lo voy a ir expresando de esa forma. También puedo ver que el n en la sumatoria no está afectado, por lo tanto se puede extraer. Y con paciencia seguimos operando. Vemos que el 1 menos 3 medios lo podemos extraer. Nos queda negativo y por lo tanto me cambia el orden de esa resta de arriba. Sigo operando. Voy a distribuir el 2n y sacar el logaritmo, el más 1, separarlo, y continuamos de lo último que vimos. Podemos ver que el logaritmo lo puedo separar en dos partes, y podemos ver cómo es el logaritmo. Tenemos 2 al logaritmo en base 2 de n, que es n, y por lo tanto podemos cancelar el n. Y podemos seguir operando y sumar los... tenemos 1 de 3 elevado al logaritmo de n más 3 de 3 elevado al logaritmo de n, o sea que nos da 4. Y después aprovechamos otra propiedad más para poder invertir y que el n sacarlo del logaritmo que está en la potencia y pasarlo por abajo, y nos termina dando que es 4 por n elevado al logaritmo 2 en base 2 de 3 menos 2n. Como ven, es operatoria matemática que nos ahorra el teorema maestro, pero que tampoco es imposible de realizar. Y lo que vemos en este caso es que si n tiende a infinito, podemos ver que el menos 2n pasa a no influir, y por lo tanto nos queda una complejidad de n elevado al logaritmo en base 2 de 3, que es justamente el n elevado al 1,59 que nos había dado con el teorema maestro. Inmediatamente que salió este método y se rompió la conjetura n cuadrado, se empezaron a preguntar, y los científicos a investigar, si es que esto era el nuevo límite o se podía hacer mejor. Entonces surge en el año 1971 una nueva conjetura en base de Sondheim y Strassen, que ahora indica que no es más n cuadrado, sino que es n log n, y con el paso de los años fueron surgiendo nuevos métodos de multiplicación. Tom Cock, por ejemplo, en el 66, el mismo Sondheim y Strassen lo empiezan a bajar, y lo que se empieza a ver es que si bien cada vez es más costoso para los n pequeños, para los n lo suficientemente grande, pasa y tratan de ver y se empieza a ver que tienden a acercarse a este n log n. En el año 2019 se presenta en manos de Herbie y Van der Hoeven un algoritmo que se llama Integer Multiplication in Time, o n log n. Es decir, que se ha llegado a al límite de la nueva conjetura.
pongo acá el enlace por si alguien quiere ver el trabajo original. Se basan en la Fast Fourier Transformation, que es la misma que Strassen utiliza por primera vez también para la multiplicación de matrices, pero en vez de usarlo en una dimensión lo usan en 1729 dimensiones. Para ver realmente un beneficio de usar este método, n tiene que ser enormemente grande, lo que lo transforma en algo que algunos científicos han llamado un algoritmo galáctico, que es decir, que la cantidad el número n tiene que ser tan grande como unas galaxias para, para que se pueda ver alguna mejora con respecto a los métodos anteriores. Y con esto terminamos con esta presentación que esperemos que tengamos que actualizar cuando haya nuevos descubrimientos.